En este video completaremos el tema de razonamiento estadístico y probabilístico. Lo haremos resolviendo las nociones de probabilidad. Antes de ver lo que es precisamente el cálculo de probabilidad, primero veamos los problemas de conteo. Aquí tenemos dos situaciones importantes, el principio de la suma y el principio de la multiplicación. Vamos a ver de qué se trata. Este es un curso para examen de admisión, así es que de frente vamos a ir con los ejercicios. Principio de la suma quiere decir que los eventos no suceden en simultáneo, a diferencia del principio de la multiplicación, que puede suceder uno a continuación de otro. ¿Cómo así? Fíjate, en los ejemplos vas a darte cuenta mejor. Aquí tengo una situación clásica. Me dicen, para elegir un representante del instituto, una comisión puede elegir a un profesor o a un estudiante. Hay 12 profesores y 18 estudiantes. ¿De cuántas maneras diferentes se podrá hacer la elección? Entonces tú dices, bueno, esto por supuesto no puede ocurrir de manera simultánea, ¿bien? O escoges un profesor o escoges un estudiante, ¿verdad? Pero no se puede hacer al mismo tiempo. ¿Sí? Por acá lo dice bien claro. Puedes elegir a un profesor o a un estudiante. Entonces, fíjate que tienes 12 profesores y tienes 18 estudiantes. Por lo tanto, vas a tener que sumarlo. ¿Cuántas maneras se podrá hacer la elección? 30 maneras diferentes. Este O me está limitando todo, ¿verdad? Me está diciendo que tengo que escoger o uno u otro, ¿sí? No al mismo tiempo. Más ejemplos. Me dice Erika, para ir de su casa a la universidad, lo hace tomando un solo bus. Si por su casa pasan 3 líneas de transporte A, B y C, que la llevan a la universidad, ¿de cuántas maneras diferentes según el bus que tome llegará a la universidad? Se sabe que la línea A tiene 3 buses, la línea B tiene 5 buses y la línea C 8 buses. Te preguntan de cuántas maneras diferentes según el bus que tome llegará a la universidad. Entonces tú dices, bueno, a ver, esta es su casa y aquí está la universidad. ¿Sí? La línea A, 3 buses, la línea B, 5 buses y la línea C, 8 buses. A ver, te preguntas si esto puede ocurrir simultáneamente. Pues no. Ok, va de la casa a la universidad, si toma los buses de la línea A, son 3 buses, y tiene 3 maneras de ir. Luego, ¿verdad? 5 buses de la línea B o luego los 8 buses de la línea C. O toma este, o toma el otro, o toma este que está aquí, pero no al mismo tiempo. Imposible. Entonces, las maneras de llegar que tiene simplemente consisten en la suma de esas cantidades. Sería 16. ¿Ok? ¿De cuántas maneras diferentes según el bus que tome llegar a la universidad? De 16 maneras diferentes. Ahí está. Veamos otro ejemplo. Dice, Marta tiene 4 pantalones, 5 camisas y 3 pares de zapatos. ¿De cuántas formas se puede vestir? Entonces, aquí están los pantalones, aquí están las camisas y aquí están los zapatos. Tú dices, a ver, ¿esto puede ocurrir uno a continuación del otro simultáneamente? Sí, porque tú puedes combinar un pantalón con cada una de las camisas. Y por supuesto, al mismo tiempo con los zapatos. A diferencia del ejemplo anterior, que tú no puedes ir al mismo tiempo en el bus A, el bus B y el bus C. O tomas el bus A, o tomas el bus B, o tomas el bus C. Por eso que sumo cada una de sus maneras, ¿verdad? O tal que aquí sí puedo. Al mismo tiempo, ponerme las camisas y probarme los pares de zapatos, ¿verdad? Un pantalón puedo probarme con las 5 camisas y con los 3 pares de zapatos. Cuando ocurre eso estoy en el principio de multiplicación. Creo que se hace evidente. Entonces tengo que multiplicar. Se puede vestir de 4 por 3 por 5. O 4 por 5 por 3 es lo mismo, ¿verdad? 60 formas. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Me dicen las ciudades A, B y C están conectadas según lo muestra la figura. Aquí está la figura. Hay 3 caminos de A a B y 2 caminos de B a C. ¿De cuántas maneras podemos ir de A a C? Pregunta clásica. Fíjate que si tú optas por este camino que está aquí, el de rojo, luego puedes optar por este o luego puedes optar por este.
¿sí? Si tú optas por el del medio, tienes estas dos posibilidades, o sea, a continuación del otro, ¿verdad? Ah, entonces es principio de multiplicación. Cada uno de ellos se puede combinar con los que están aquí, 6 maneras diferentes. Y así es como se resuelven la mayoría de ejercicios de este tipo. Me dice, ¿cuántas placas para motos pueden ser diseñadas si deben constar de 2 letras, de un abecedario de 26 letras seguidas de 2 números, y los números van del 0 al 9? Ah, entonces es que es fácil, porque fíjate que tengo una letra, esta va a ser la placa, ¿verdad? La placa va a constar de una letra, otra letra, un número y un número. Pero una letra puede combinarse con todas las letras, sí, y con todos los números, sí. Por supuesto que sí. Entonces, vas a multiplicar, principio de multiplicación. Bueno, multiplicamos ahí y al multiplicar 26 por 26 por 10 por 10 voy a tener 67.600 placas. Solución. Veamos el siguiente ejemplo. Dice así. Carlos desea ordenar 4 libros en un estante de 4 espacios. ¿De cuántas maneras podrá hacerlo? Entonces tú dices, bueno, imaginemos la siguiente situación. Que tenemos mi estante con 4 espacios y aquí colocamos el primer libro. Pero este libro, o sea, yo lo hubiese podido colocar aquí, pero también lo hubiese podido poner aquí, lo hubiese podido poner aquí o aquí. Por tanto, digamos que este primer libro tiene 4 maneras o puede ocupar 4 posiciones. Luego coloco el segundo libro. Al segundo libro lo hubiese puesto aquí, lo hubiese podido poner aquí o aquí. Eso quiere decir que este libro va a tener 3. ¿Ok? ¿De dónde escoger? El siguiente libro solamente le van a quedar 2 espacios. Y por supuesto que a este último libro le va a quedar solamente un espacio. ¿Ok? ¿Esto puede hacerse simultáneamente? Sí. Entonces voy a multiplicarlos. Y de esa manera obtengo 24, que son las 24 maneras que podrá ordenar los 4 libros en los 4 estantes, o perdón, en los 4 espacios que tiene el estante. Respuesta 24. Solución de este ejercicio. Para que practiques, te dejo estos ejemplos. ¿De cuántas maneras se puede ir de A a C pasando por B o D? Sí, fíjate, quiere decir de A hasta C, pero tienes que pasar por B o D. Te doy una pista. Voy a usar el principio de multiplicación y después el principio de la suma. Lo mismo para este ejemplo y para este otro. Ahora sí, vamos con el cálculo de probabilidad. Cálculo de probabilidad es un capítulo favorito en exámenes de admisión. Vamos a utilizar para resolver los ejercicios la regla de Laplace. Probabilidad es igual a casos favorables entre casos posibles. Esta es la única fórmula, entre comillas, que vamos a utilizar. Es bastante práctica y con ella vamos a resolver ejercicios simples como los que preguntan en los exámenes. ¿Ok? Así es que vamos a ver ejemplos de dados, ejemplos de monedas y ejemplos de naipes, de baraja. A ver, dice el primer ejemplo: lanzar un dado al aire, calcular la probabilidad, primero que salga 6 y luego que salga un número par. Primero que salga 6, la primera pregunta. Tú dices, voy a aplicar la fórmula, la regla de Laplace. Casos favorables entre casos posibles. Tú tienes que calcular los casos favorables y los casos posibles. Caso favorable quiere decir lo siguiente. Por ejemplo, si dicen que salga 6, ese es el caso favorable. Que salga 6. Entonces, sería 1, ¿verdad? Un dado tiene 6 posibilidades. Si sale 6 es 1. Y los casos posibles, acá los voy a enumerar. Que salga 1, que salga 2, que salga 3, 4, 5, 6. Si tú cuentas todos los elementos de este conjunto, te va a salir 6. Entonces, es bien fácil calcular la probabilidad, lo que tú dices. La probabilidad, casos favorables, que salga 6 es 1. De 6. ¿Ok? Respuesta. Vamos a resolver la segunda pregunta.
y lo hago con la misma idea, que salga número par. Entonces tú dices, casos favorables entre casos posibles. Ahora los casos favorables van a ser que salga par. Que salga par quiere decir que tú arrojas el dado y que salga 2 o 4 o 6. Esos son números pares. Entonces tú dices, bueno, ¿cuántos elementos tengo acá? Tengo 3 elementos. Bueno, ahí está. Y los posibles son 6, ya lo sabíamos del caso anterior. Por lo tanto, la probabilidad de que salga par es 3 de 6. 3 favorables entre 6 posibles. Le saco la tercia a cada uno. Tercia de 3 es 1, tercia de 6 es 2. Respuesta 1/2. ¿Ok? Bien, sigamos avanzando. Fíjate este otro ejemplo. Me piden calcular la probabilidad de que al lanzar 2 monedas al aire salgan las 2 cruces. Si tú lanzas una sola moneda al aire, tienes 2 posibilidades. O que salga cara o que salga cruz. Entonces alguien te dice, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar una sola moneda salga cruz? Tú dices, qué fácil. Si sale cruz es un evento favorable entre 2 posibles. Pero aquí me están diciendo que van a lanzar 2 monedas. Bueno, yo puedo hacerlo así. Casos favorables entre casos posibles de nuevo. Casos posibles. Si tú lanzas 2 monedas, ¿qué puede salir? Puede salir, ¿verdad? Cara con cara. A ver, vamos a ver las 2 monedas. Una moneda, 2 monedas. Tengo así, cara cruz, cara cruz. O sea, te puede salir primero cara con cruz con cara y cruz con cruz, ¿verdad? Esas son todas las posibilidades que hay. No hay más. 4. Si tú los cuentas, te sale 4. 4 elementos. Entonces, casos posibles es 4. Y los favorables quiere que te salga 2 cruces. O sea, este. Como te das cuenta, es uno solo. Un solo elemento. Bueno, entonces se cae de maduro que la probabilidad de que te salga 2 cruces al lanzar 2 monedas sea 1 de 4. ¿Ok? Y esa es la solución. Eso también lo puedo expresar como decimales. Sería 0.25. También se expresan así, ¿verdad? Las probabilidades. Nosotros lo vamos a dejar en fracción. Sigamos avanzando. Me dice, si extraemos una bola al azar de una urna, clásico problema, extraer bolas de urnas, que contiene 5 bolas amarillas, 3 bolas verdes y 2 bolas rosadas, calcular la probabilidad de obtener una bola amarilla. ¿Sí? Entonces tú dices, a ver, casos favorables entre casos posibles. Casos posibles vendría a ser que tú metas la mano a la urna y saques todas las bolitas, ¿verdad? O sea, las bolas rosadas, las bolas verdes y las bolas amarillas. Son 10 bolas en total. Pero tus casos favorables vendrían a ser ¿cuántos? ¿Sí? Que salga amarilla. Para que salga una bola amarilla tiene 5 favorables. ¿Ok? Claro. Cualquiera que sea amarilla está a tu favor. Por eso voy a poner acá 5. Entonces, la solución tendría que ser 5 favorables de 10, que es el total. Es lo mismo que decir un medio, ¿verdad? Porque 10 es el doble de 5. Saco la quinta, me quedó 1 aquí y aquí 2. Un medio. Solución de este problema. Vamos con otro problema clásico de probabilidades. Dice, de una baraja de 52 cartas se extrae una carta al azar. Calcular las siguientes probabilidades. La primera es sacar un rey o sacar una figura y me especifican aquí J, Q o K. ¿Sí? Y bueno, tú lo primero que tienes que descubrir o recordar es esto. Fíjate aquí tengo una baraja. Este es J, o sea el 11, Q es el 12 y la K es el 13. Entonces, la primera pregunta. Casos favorables entre casos posibles. La probabilidad de sacar un rey. Ese es tu evento favorable. A ver, tú dices sacar un rey, pero no me han dicho de qué color. ¿Cuántos reyes hay? Los voy a señalar así. 4 reyes. ¿Por qué? Porque la baraja está compuesta de 52 cartas, pero son 4, se le llama palos, ¿verdad? 2 negros
y dos rojos, corazones, oros, tréboles, flores. Bueno, casos favorables entonces, según lo que hemos visto ahí, serían 4. Cualquiera de esos 4 reyes, sí, es un evento favorable. Los posibles, por supuesto que son todas las cartas, o sea, 52. Entonces, la probabilidad de que salga rey, si extraes una carta al azar, es de 4 entre 52, o sea, 1 sobre 13. ¿Por qué? Porque al sacarle la cuarta de 4 es 1, y cuarta de 52 es 13. Ahí está. 1 de 13. Veamos la siguiente pregunta. La siguiente pregunta me decía eh, sacar una figura, ¿verdad? Ahí está. Una figura, me están diciendo J, Q y K, me están especificando. ¿Sí? Sería 12, ¿verdad? Porque acá tengo 3. Por cada palo hay 3 figuras. 3, 6, 9, 12. Eso sería mi favorable. Y lo que voy a poner aquí. Casos favorables sería 12. Y los posibles ya sabíamos que era 52. Entonces, la probabilidad de que salga una figura sería los favorables, que es 12, entre 52. Le saco la cuarta, ya sé que la cuarta de 52 es 13. Y la cuarta de 12 es 3. 3 treceavos. Esa es la solución para la pregunta B. La probabilidad de que salga una figura del tipo J, Q o K. 11, 12 o 13. ¿Listo? Yo te dejo estos ejemplos de probabilidades extraídos de examen de admisión para que luego tú practiques y me comentes qué tal te fue. La primera es, si lanzamos un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número primo? Fíjate que aquí te pongo una tablita en esta pregunta y te pido calcular una probabilidad con respecto a esa tablita. Y aquí te pongo 2 ejemplos más. ¿Ok? El típico ejemplo de lanzar un dado y una moneda al aire y el lanzar 2 dados. Todo lo vas a resolver con esta fórmula. La regla de Laplace. Probabilidad de casos favorables entre casos posibles. Nada más. Si quieres profundizar, pues puedes ver los videos de Academia Internet donde tocamos todos los casos de probabilidad. Probabilidad compuesta, hasta el teorema de Bayes. ¿Listo?